Bendiciones a todos y bienvenidos a nuestra lectura de la Biblia. Hoy empezamos el capítulo 10 del libro de Juan, este hermoso libro que hemos estado leyendo y que está siendo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y aquí vamos a ver Jesús, el buen pastor. Así que prepara tu mente, prepara tu corazón. Acerquémonos a Dios con un corazón humilde, sencillo, con un corazón dispuesto a escuchar su voz, a escuchar su palabra y sobre todo a que, ya saben, lo que siempre les digo, a que podamos ponerla en práctica. Que no seamos, como dice Santiago, oidores solamente de la palabra, sino que seamos hacedores. Recordemos que ese es el principal objetivo de leer la palabra de Dios. Es cosechar una relación con Él, acercarnos a Él, conocerlo, buscarlo a través de su palabra. Esta es la voz de Dios para nosotros, pero sobre todo ponerla en práctica, porque si no será mero conocimiento y eso no nos interesa, porque muchas veces queremos saber mucho, ¿verdad? Para parecer muy intelectuales, para parecer yo me sé toda la Biblia, pero nada de practicarla. Entonces ese no es el verdadero objetivo. El objetivo es buscar al Señor, leer la Biblia, orar, tener una relación con Él, pero ser hacedores de ella. Y eso es lo difícil. No es fácil, pero con la ayuda del Señor lo lograremos. Sobre todo también en esos momentos difíciles, yo se los digo como testimonio, me he encontrado en momentos de depresión, en momentos tristes, en momentos difíciles, en momentos quizá de discusión, de discusión no en plan pelea, ¿no? Sino de estar hablando con personas o con hermanos de la iglesia. Y a veces hay roces, hay cosas, ¿verdad? Y más cuando trabajas en el equipo, cuando estás sirviendo juntos. Pero eso también es bueno porque nos ayuda a conocernos y también a que salga, ¿no? Lo que hay a veces en nuestro corazón. Y en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones de mi vida, de mi día a día, he podido recordar la palabra de Dios, he podido traer a memoria lo que he leído, lo que el Señor nos dice en su palabra y créanme que eso produce un efecto porque te ayuda a bajar un poco tu orgullo, a callar tu boca cuando tienes que callarla, a pensar, a meditar y realmente es una bendición. O en esos momentos de soledad, de tristeza, de preocupación, de angustia, porque todos pasamos por ahí, pues recordar lo que he leído en su palabra, recordar lo que Él nos dice, eso es algo que nos puede ayudar muchísimo y que debemos hacer. Recordar que Él nos dice que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro pastor, que Él da la vida por nosotros, que Él es nuestro ayudador, nuestro proveedor. Hemos visto tantas cosas, ¿verdad? Aquí en la palabra de Dios. Entonces tenemos que descansar en Él y recordar algo que también hemos visto en este libro, de tener fe, confiar en Él, aunque las cosas no parezcan, confiar en que Él está obrando. Como les decía, en capítulos anteriores hemos visto que Él sabía que las personas que lo seguían, sabía qué clase de fe había en ellos, sabía por qué lo estaban siguiendo, si era por interés, si era por un corazón sincero. Él sabe todo de nosotros, entonces tenemos que lograr que Él vea una fe genuina en nosotros. Así que, bueno, les recuerdo que en el capítulo anterior vimos la curación de un ciego, vimos todo este hermoso capítulo, hemos aprendido mucho. Lo invito a que vaya a verlo si todavía no lo ha visto. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 10. Y hoy la primera parte de este estudio será del versículo 1 al 6. Son pocos versículos, pero es que aquí hay mucho de qué hablar. Así que vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por este hermoso día que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti una vez más a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, ayúdanos a entender lo que aquí está escrito para nosotros, Señor. Revélanos, Espíritu Santo, lo que aquí está escrito por nuestro Padre para nosotros. Ayúdanos, Señor, a poner la palabra en práctica, a no ser oidores olvidadizos, sino a ser hacedores de tu palabra, amado Dios. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que van a estar viendo y haciendo esta lectura conmigo. Bendícelos, prospéralos en todas las áreas de su vida. Bendice su familia. Cuídalos, cúbrelos, apártalos de todo peligro, de todo mal. Yo te doy gracias por ellos, porque ellos están aquí con un deseo de acercarse a ti, de aprender de ti, de buscarte a ti, amado Dios. Bendícelos, honra su esfuerzo, honra su tiempo, honra su sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a empezar y vamos a leer el versículo 1. El tema es, como les dije, Jesús el buen pastor.
y el versículo 1 dice así: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y ahora lo voy a subrayar aquí y vamos a hacer la explicación de esta parte. ¿Qué quiere decir el redil? El redil era un corral vallado donde se guardan las ovejas por la noche. Quizá en nuestros países, allá en Latinoamérica, es donde se meten pues las gallinas, los animales que se van a dormir, ¿verdad? Entonces aquí el redil está hablando de ese lugar donde las ovejas se metían en la noche para ir a dormir. Esto representa la seguridad y el cuidado de Dios. Él nos tiene a nosotros guardados en un redil. Estamos guardados donde Él nos cuida, nos protege. ¿Qué quiere decir la puerta? La puerta es el acceso legítimo al rebaño. Es por donde entra la persona, el lugar correcto para entrar, para ir al rebaño, el camino verdadero. Y aquí podemos hacer un paréntesis que el camino verdadero es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús al Padre, ¿verdad? Y aquí la puerta quiere decir ese acceso legítimo al rebaño, el camino verdadero que es Cristo Jesús. El ladrón y salteador. Dice, el que no entra por la puerta, el que no entra de la forma correcta y sube por otra parte, ese es un ladrón y salteador. ¿Qué quiere decir ladrón y salteador? Voy a enmarcar puerta y ladrón y salteador. Estos son los falsos líderes que buscan dominar sin autoridad de Dios. Aquí podemos ver que Jesús denuncia indirectamente a los fariseos que pretendían ser guías, pero que realmente no estaban reconociendo al Mesías. Pretendían querer instruir, querer liderar, querer guiar a un pueblo cuando su corazón estaba completamente lejos de Cristo Jesús. Una explicación aquí: los fariseos imponían cargas pesadas con la ley, pero no se preocupaban realmente por el pueblo, y esto era muy fuerte, esto es muy triste. Preferían mantener el control antes que mostrar compasión, y lo hemos visto claramente en este libro, cuando Jesús sanó al paralítico en el estanque de Betesda, cuando Jesús sanó al ciego también. Ellos solo se fijaban en que la ley se cumpliera, pero se estaban olvidando de la compasión y de la misericordia. Así que esta era su manera de funcionar. Ellos querían ser líderes, pretendían ser líderes, eran líderes en aquel tiempo, pero realmente solo se preocupaban por ponerle peso al pueblo. No había compasión, no había amor, no había misericordia en ellos para el pueblo. Y hoy en día también podemos ver que hay líderes que buscan solamente poder, prestigio, posición, dinero, en vez de servir como Cristo dice que tenemos que servir, con amor, preocupándonos por las almas más que cualquier otra cosa. Hay personas que se creen dueños del mundo, dueños de las iglesias, dueños del puesto, dueños del cargo, y realmente lo importante son las almas. Y esto es algo que realmente tenemos que llegar a un entendimiento todos, reconocer a Cristo Jesús en nuestra vida, reconocer que si aquí hay algo que estamos haciendo en esta tierra es porque a Dios le ha placido, porque Dios nos lo ha dado, pero no es nuestro, no nos pertenece. Así que aquí nuestra misión, nuestra tarea es discernir estas voces y no dejarnos arrastrar. Aquí les voy a poner un ejemplo. Así como nadie aceptaría a un extraño que entre a su casa por la ventana, ¿verdad que no? El lugar donde se entra, la parte por donde se entra a una casa es por la puerta. Si alguien está entrando por la ventana, ¿qué pensarías? Ese hombre está entrando para robar a mi casa. Está entrando de la forma incorrecta, es un ladrón, ¿verdad? Pues tampoco debemos dejar que entren a nuestra vida voces o influencias que no vienen de Cristo. Si hay algo en nuestra vida que está entrando, que estamos dándonos cuenta que esto no está bien, está entrando por la ventana, no está entrando de la forma correcta. Tenemos que discernir qué es lo que está entrando a nuestra mente y a nuestro corazón. La forma legítima en la que Dios va a entrar a nuestra vida, en la que Jesús va a hacer algo en nuestra vida, es por la forma correcta, que tiene que ser de una forma limpia, pura, de una forma legal. Así que, ¿cómo podemos aplicar este versículo? Preguntémonos, ¿qué voces estoy permitiendo que entren a mi corazón? ¿De qué forma están entrando? ¿Están entrando por la puerta? ¿Están entrando de la forma correcta o están subiendo por la ventana, por un hueco, de una forma incorrecta, de una forma que no le agrada a Dios? ¿Estoy dejando que la voz de Cristo venga a mi vida, entre a mi vida, o la voz de los extraños? Preguntémonos eso y entonces vamos a obtener la respuesta. Ahora vamos al versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, y ahora lo vamos a explicar. El pastor, ¿quién es el pastor? Es Cristo mismo, y también los líderes fieles llamados por él.
porque aquí en la tierra también hay líderes, ¿verdad? En las iglesias, en los ministerios, o nosotros estamos liderando también a nuestro entorno, a nuestra familia, estamos guiando. Y aquí podemos ver que en contraste con los falsos, el pastor viene con amor y autoridad legítima. Él está entrando de la forma correcta. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor no va a entrar por la ventana, no va a entrar por un lugar prohibido, no va a entrar por donde no tiene que entrar. Él va a entrar por la puerta. Y mira, ahora me viene a mi mente que Jesús es un caballero. Jesús va a entrar a tu mente, a tu vida, a tu corazón si tú le abres la puerta. Él no entra a un corazón que no le abre. Él no entra a un corazón que no lo está llamando. Él no va a entrar a un corazón que no lo está invitando. Jesús podría haberlo hecho. Dios podría hacerlo porque tiene poder para hacerlo, para que todos seamos salvos, todos seamos buenos y esto sea un camino de rosas. Pero Él realmente quiere probar el corazón del hombre. Quiere ver cómo nosotros accedemos a Él. Es como si tú le quieres dar un regalo a alguien o alguien te quiere dar un regalo a ti, mejor dicho. Si tú le dices, regálame, 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 al final, pues esa persona te va a dar el regalo porque le estás insistiendo, no porque le nazca, ¿verdad? Entonces, Dios quiere ver en nuestra vida una fe genuina, que nos acerquemos a Él porque le amamos, porque lo necesitamos, que le abrimos la puerta de nuestro corazón, que realmente deseamos que Él more en nosotros. Y Él es un caballero. Si tú le abres la puerta, dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú quieres que Él entre, tú tienes que accionar. ¿Y cómo vas a accionar? Abriendo la puerta. Si tú abres la puerta de tu corazón, entonces Él va a entrar. ¿Y entra por dónde? Por la puerta, por la forma correcta, de la forma legal. Pero los falsos líderes no vienen de esta manera. Al contrario, hacen cosas a las espaldas, hacen cosas incorrectas, hacen cosas que no le agradan a Dios. Aquí podemos ver que Jesús se presenta como aquel que cuida, guía y alimenta al rebaño. A diferencia de los fariseos, ¿verdad? Que usaban la ley para someter. Jesús usa la verdad para liberar. Los fariseos querían, vimos en el capítulo anterior cómo los padres del ciego que había sido sanado tenían miedo porque los habían amenazado que si no los echarían de la sinagoga. Ellos sometían con la ley. Ellos no usaban la ley con amor como era la forma correcta de usarla, sino que ellos solamente sometían y buscaban que se cumpliera de la A a la Z sin más. No les importaba el milagro, no les importaba la misericordia, el amor, la compasión por sus prójimos. En cambio, Jesús es la verdad y la vida. Y Él vino a este mundo, vino para salvar, para liberar, para darnos una nueva vida, para reconciliarnos con el Padre. Un ejemplo en la vida, en nuestro día a día, hay muchas cosas que quieren influirnos, que quieren influenciarnos, pero el verdadero pastor refleja el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Amor, servicio y verdad. Y si nosotros somos sus hijos, somos hijos verdaderos de Dios, tenemos que reflejar el carácter de Cristo por difícil que parezca, ser serviciales, ir con la verdad por delante, ser verdad, reflejar la verdad de Jesús en nuestra vida, esa luz que alumbra, como también hemos visto en este libro, que viene a nosotros y es la luz de la vida. Pues de esa misma manera nosotros debemos alumbrar nuestro entorno, alumbrar a quienes nos rodean, alumbrar este mundo. Hoy en día podemos ver lastimosamente en la Iglesia Mundial de Cristo, hay líderes que manipulan, igual que estos líderes religiosos, y cuando leen estos versículos es como, uy, estos líderes cómo eran, pero tú cómo eres, yo cómo soy, cómo somos realmente. ¿Somos iguales? ¿Nos estamos comportando igual o realmente estamos reflejando el carácter de Cristo? Podemos ver hoy en día líderes que manipulan, que buscan solamente su beneficio propio, que buscan solamente su estatus, que buscan solamente el provecho de lo que es el evangelio, el provecho para ellos mismos, y no lo están haciendo de la forma correcta. Tenemos que reconocer quién refleja realmente al buen pastor que guía nuestra vida. Aplicación de esta palabra, bueno, lo que ya les he ido diciendo, ¿verdad? Que debemos ser leales, debemos reflejar el carácter de Cristo Jesús y también debemos reconocer y seguir solo a aquellos que reflejan el corazón de Cristo. Pero yo, ¿cómo voy a saber quién refleja el carácter de Cristo? Porque voy a poder discernir. ¿Y cómo voy a poder discernir? Si yo tengo una relación con Cristo Jesús. Tú vas a poder discernir con quién estás, de quién te rodeas, si lo que te están diciendo es de Dios o no es de Dios. Ahora, si tú no sabes, si tú no buscas al Señor, tú no vas a poder discernir. Eso lo vamos a ver también en un punto más adelante. Y por eso hoy en día hay muchos engaños.
Hay mucha gente siendo engañada en doctrinas, en religiones, en sectas, en cosas, en religiones que sacan la palabra de Dios de contexto. Y la gente cae. ¿Por qué? Porque no sabe, porque no conoce. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que no nos dejemos engañar. Creamos solamente en aquel que entra por la puerta. Ese es el verdadero pastor de las ovejas. Versículo 3, dijimos en el 2, pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A este, dice el 3, le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama, es decir, el pastor, el que entró por la puerta, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Qué quiere decir? El portero puede ser el Padre o el Espíritu Santo que abre y da autoridad. Las ovejas oyen su voz, dice, somos nosotros, las ovejas somos nosotros los creyentes, y dice, llama por nombre. Cristo nos reconoce personalmente, dice su palabra en Isaías 43:1, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. En contraste, aquí podemos ver a los fariseos que trataban al pueblo como masa, como un todo, como un grupo de personas, como un número, imponiendo reglas sin cuidado personal. Y Jesús conoce a cada uno de sus seguidores. Él nos conoce, dice su palabra que Él sabe hasta cuánto cabello, hasta cada uno de nuestros cabellos, Él los tiene contados. Imagínense qué hermoso. En cambio aquí los líderes veían un número de personas y lo que querían era tener personas que pudieran ser sus seguidores y pudieran sentirse ellos que eran de influencia. Eso era lo único que les importaba. Dice que el pastor llama a sus ovejas por su nombre. Ahora, un ejemplo. Piensa en una multitud de personas y hay un niño perdido en esa multitud y escucha la voz de su madre en medio de la multitud. Pedrito, María, María. Ese niño corre hacia su madre, corre hacia su padre o hacia su familiar, a la persona que lo está llamando. ¿Por qué? Porque reconoce su voz, porque reconoce la voz de esa persona en medio de una gran multitud. De esa misma manera nosotros los creyentes debemos reconocer la voz de Cristo. Si tú ahora mismo escuchas la voz de alguien por detrás sin mirar, tú sabes quién es. Si es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tú sabes quién te está llamando porque tú conoces el timbre de su voz, tú conoces el sonido de su voz. Ahora, ¿cómo podemos reconocerla nosotros? Imagínate que no estamos buscando al Señor, que no oramos, que no leemos su palabra, que no tenemos intimidad con Él. ¿Cómo podemos entonces reconocer la voz de nuestro Padre? Por eso es que muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo puedo saber que Dios es el que me está hablando? Siento que Dios no me habla, siento que Dios no me escucha. ¿Por qué? Pregúntate, ¿estás buscando al Señor? ¿Estás yendo al lugar secreto a llenarte de Él? ¿Estás pasando tiempo con Él para poder reconocer su voz? Para en ese momento difícil saber que es Él el que te está hablando, el que te está guiando. Mira, es algo a veces parece como raro o puede parecer que Dios tiene que hablar de una forma tan clara y específica que lo hace, ¿no? Pero me refiero a que tiene que ser como un boom, un gran estruendo, una revelación divina, una luz que desciende del cielo. Pero no es así. Cuando tú escuchas la voz de Dios, es algo que tu espíritu siente y sabe que Dios te está hablando, sabe que esa palabra te la está diciendo Dios, sabes discernirla, sabes reconocerla, te da paz. Dices, Dios está hablando a mi vida y Dios me está pidiendo esto. A veces es un pensamiento que te viene a tu mente, es el Espíritu Santo que lo está poniendo. Entonces tienes que saber distinguir esa voz. Dice que Él llama a sus ovejas por su nombre y las conduce hacia afuera. ¿Qué quiere decir que las conduce hacia afuera? Ellas vienen y entonces Él puede hacer con ellas. Si no vienen, ¿a quién va a conducir hacia afuera? A nadie, ¿verdad? Entonces, ellas escuchan su voz y Él las lleva, las dirige. Así que tenemos que llegar al punto de, como ese niño reconoce la voz de la persona que lo está llamando, de su madre, de su padre, de esa misma forma nosotros poder reconocer la voz de nuestro Padre. La aplicación para reconocer esa voz necesitamos intimidad, necesitamos oración, necesitamos leer la palabra, necesitamos caminar con Él. Hazte esta pregunta, ¿estoy cultivando una relación real con Dios para poder reconocer su voz en medio del ruido del mundo? Vamos con el versículo 4. Qué hermoso, dice, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Dice que va delante de ellas.
Aquí podemos ver que el pastor va adelante mostrando el camino, no empujando, va guiando con amor. Es esa guía, es esa confianza que tenemos de que Él nos va guiando. Nosotros somos sus ovejitas, somos su rebaño. No nos oprime, no nos empuja para que nos caigamos, no nos pone el pie para que nos detengamos. Va delante de nosotros guiándonos. Hay un versículo en Isaías que dice: yo voy delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Él va delante de nosotros, va apartando el estorbo, va enderezando el camino, va ayudándonos, va guiándonos, va rompiendo esos cerrojos que hacen que las puertas estén cerradas y los va rompiendo y nos va abriendo esas puertas. Él va delante de nosotros guiándonos. Pero ¿qué hacían los fariseos aquí? Exigían obediencia por miedo. El pueblo les tenía miedo. Jesús guía con amor y hoy en día muchos sistemas quieren controlarnos. Pero tenemos que saber esto: Cristo nos ofrece dirección segura, protección segura. En Él estamos escondidos, nuestra confianza está puesta en Él. Mira, te digo una cosa, muchas veces, mira, aquí dice que Él nos va guiando, Él va adelante. Y como les decía, no nos va empujando, no nos oprime. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo tratamos a las personas, cómo servimos a Dios, cómo tratamos a los que están a nuestro alrededor. ¿Los estamos empujando? Les estamos poniendo el pie que tropiecen. Y aquí quiero hacer un matiz: muchas veces el cuerpo de Cristo, a veces fallamos, ¿verdad? Como seres humanos. En la iglesia, si tú estás haciendo algo en tu iglesia, si tú estás sirviendo, si tú estás liderando aún, mira, tienes que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos ser esos líderes, esos buenos pastores que podemos guiar a nuestras ovejas, a nuestros discípulos. Son de Jesús, está claro, pero a esas personas que Dios puso en nuestro cargo, en nuestras manos, en nuestra comunidad. Guiarlas, ayudarlas, empujarlas, ayudarles para que ellos también puedan brillar. No solamente querer ser nosotros los líderes, los mejores, los que somos vistos, los que todos lo sabemos. Eso no es liderazgo que viene de Dios. El liderazgo que viene de Dios es aquel que empuja a su discípulo, aquel que se reproduce en otros, aquel que enseña lo que sabe hacer, aquel que enseña el conocimiento, poco o mucho, no importa, pero es aquel que enseña y que no es egoísta, que no tiene miedo que le quiten el puesto, que no tiene miedo que le quiten el cargo, que no tiene miedo a enseñar lo que sabe a otras personas, que ama ver a otros crecer incluso si lo superan. Ese es un verdadero liderazgo. No importarle que otra persona pueda ser mejor que él. Ese es el verdadero liderazgo que Dios está demandando de nosotros. Y que cuando ve que la persona está fluyendo, está saliendo adelante, está aprendiendo, está desarrollándose, que tiene un potencial, no le pone el pie para detenerlo, no le pone el pie para estancarlo, sino que lo empuja en el buen sentido, ¿verdad? Lo guía, va adelante, guiándole, abriéndole paso. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra comunidad, con nuestro entorno, con las personas que nos rodean. ¿Cómo aplicamos esto? Siguiendo a Cristo, no hay más. Hay que seguirlo aunque no sepamos todo el camino. Tenemos que confiar que Él nos lleva en una dirección correcta. Aunque a veces el camino se oscurezca, aunque a veces parezca que no miramos la luz al final del túnel, porque eso pasa también. Aunque a veces parezca que Dios no está obrando, aunque parezca que todo se está dando vuelta, que todo está saliendo mal. Necesito economía, necesito ayuda, necesito salud, tantas cosas, tantas preocupaciones de nuestro día a día. Pero tenemos que seguir a Cristo, tenemos que saber que Él está con nosotros, que Él es nuestro buen pastor, que cuida sus ovejas, que nos llama por nuestro nombre, que nos guía y que nos guarda de todo peligro, de todo mal. Es nuestro ayudador, así que tenemos que confiar en Él. Continuamos, vamos al versículo 5. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Dice el 4, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero esas ovejas no van a seguir a un desconocido, más bien huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Como cuando le dices a un niño: no hables con extraños, no los sigas porque no sabes qué te va a hacer o puede ser peligroso. ¿Verdad que nosotros también no escuchamos esas voces extrañas? Nosotros somos esos buenos hijos de Dios que solo escuchan su voz y solo los siguen a Él. Aquí los extraños representan las falsas doctrinas, esas voces del mundo, esas tentaciones que vienen a nuestra vida que hacen que nos desviemos del camino. Imagínense ustedes, van en línea, aquí va Dios y aquí vamos todas las ovejas. Y esas que a veces chin, 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 se salen del camino. ¿Por qué?
porque no quisieron escuchar la voz o la escucharon, pero se aburrieron, pero no le encontraron sentido, pero no fueron reales, no permanecieron, se desviaron del camino porque escucharon esas voces de los extraños. Pero dice aquí, mira que dice que sus ovejas, las verdaderas ovejas, no van a seguir a un desconocido. Y Jesús lo dice bien, bien claro y lo dice bien seguro. Mis ovejas no van a seguir a los desconocidos, sino que huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen su voz, no conocen a los extraños. La oveja fiel distingue y rechaza lo que no viene de su pastor. Los fariseos se creían líderes aquí, ¿verdad? Pero el pueblo que escuchaba a Jesús percibía que sus palabras traían vida en contraste con la carga opresiva que ellos imponían. Podemos ver aquí, hemos visto en los capítulos anteriores cómo había división muchas veces de opiniones. Unos decían, este tiene que ser el Mesías prometido. No, este hombre tiene un demonio. No, pero es que nadie puede hacer las obras que este hombre hace. No, esto no viene de Dios. O sea, había división. ¿Qué pasaba? Unos sí estaban reconociendo su voz, pero otros no. Otros no la reconocían. Y aquí un ejemplo, a mí me gusta mucho darles ejemplos para que se entienda todavía mejor. Hoy hay muchas voces extrañas que nos rodean, ¿verdad? Tantas influencias del enemigo, influencers en las redes sociales que están hablando cosas que no son. Hoy en este mundo a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y hay tantas cosas que promueven estilos de vida sin Dios, estilos de vida que no vienen de Dios. Así que recordemos que no basta con escuchar estas cosas y analizarlas y decir está bien, está mal. No, la Biblia dice que debemos huir de ellas, porque muchas veces decimos, bueno, esto no me parece tan mal y ahí nos quedamos. ¿Qué pasa? Que corremos un peligro. Tenemos que saber que muchas veces decimos, no, yo ando con este grupo, pero yo no soy igual que ellos. Vas a terminar siendo igual. No, yo ando con ellos, pero yo no hago lo mismo. Vas a terminar haciendo lo mismo. Hay un dicho que dice, el que anda en la miel, algo se le pega. Y eso es así. Miren, hasta grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de Dios, por malas influencias, cayeron en pecado, cayeron en tentación, desobedecieron a Dios. Imagínense cuánto más nosotros que somos débiles, que hoy en día nos cuesta tanto, ¿verdad? Buscar esa espiritualidad. Cuánto más nosotros no vamos a caer, mis amados y mis amadas hermanas. Tenemos que ser muy sabios. Entonces recordemos esto, dice que huye, como decía Pablo, huyan de todas estas cosas. Imagínense, no dice váyanse tranquilamente, no dice váyanse con calma, dice huyan. Así que cuando tú sientas que estás en un terreno pantanoso, huye. Cuando sintamos que estamos en un peligro, huyamos en el nombre de Jesús. Y ahora vamos al último versículo, y no menos importante, por supuesto, que será el versículo 6. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendían lo que él les quería decir. Una vez más, los que están haciendo este estudio conmigo ya saben, desde el principio saben que una vez más, los que eran muy sabidos de la ley, los que eran muy astutos, los que eran muy sabios, los fariseos, los líderes religiosos, estas personas que ocupaban puestos importantes en aquel tiempo, ellos, una vez más, no entendían lo que Jesús les quería hablar. ¿Por qué? Porque no entendían. Ellos lo llevaban todo a lo natural, todo a lo carnal. Ellos estaban en la carne, no estaban en el espíritu. Por eso no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Aunque Jesús usaba un ejemplo cotidiano, les hablaba con ovejas, con pastor, con el redil, porque era lo que se movía en aquel tiempo. Aún así, ellos no entendían y también no querían aceptar la verdad. Su orgullo religioso y su dureza de corazón les impedía ver que Jesús hablaba de ellos. Les estaba hablando directamente a ellos, pero ellos no aceptaban, no entendían, no querían, hacían oídos sordos. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Miren, muchas veces la gente escucha la palabra, pero no la entiende porque no quiere rendirse a Dios. Hay personas que saben lo que Dios dice en su palabra, que se saben la Biblia, pero perfectamente. Pero saben que no se acercan a Dios, no quieren rendirse a Él, no quieren aceptarlo porque saben que eso les obliga, vamos a decirlo de alguna manera, o Jesús les dice lo que no está bien y no quieren aceptarlo. Quieren seguir en su vida pecaminosa, quieren seguir en su camino divertido, esa diversión momentánea pero que al final te queda vacío. Quieren seguir ahí
porque saben que si vienen a Jesús hay cosas que tienen que cambiar, pero un momento, no es porque te obliga, es porque el Espíritu Santo te redarguye. Entonces estas personas no están viendo que no es que van a dejar algo que aman y que desean hacer, sino que simplemente van a perder interés por eso. Ya no les va a interesar porque su mente va a estar en otra cosa. No es que te van a quitar algo y que vas a estar deseando hacerlo, simplemente el Espíritu Santo va a ir obrando en ti y vas a ir dejando esas cosas que tú creías importantes en tu vida y luego te vas a dar cuenta que no lo eran. Muchas personas van al culto porque les gusta oír la Biblia, porque les gusta la prédica, porque les gustan las alabanzas, porque se distraen, porque divagan su mente, pero salen y siguen siendo los mismos. No hay una verdadera entrega, no hay una verdadera humillación delante del Señor. Así que analicemos eso en nuestra vida. Hay dureza, hay orgullo en nuestro corazón. Vamos solamente porque es domingo por la mañana o por la tarde y porque hay que cumplir con ir al culto, o vamos porque realmente amamos, deseamos seguir al Señor y queremos una vida transformada. Analicemos nuestra vida. Un ejemplo, hoy en día podemos querer leer la Biblia, podemos leer la Biblia sin fe ni humildad y quedarnos sin entendimiento. La leí y hasta un día más, pero tenemos que pedirle a Dios, hacerlo con humildad y ponerla en práctica. Así que así podemos aplicar esta palabra. También podemos aplicarla, oremos por un corazón sensible, orando por nuestro corazón, para que Dios ablande nuestro corazón, para que nos dé humildad, para que ponga sensibilidad en nosotros, que no solo oiga, sino que entienda y obedezca la voz de Cristo, que yo pueda reconocer su voz para poder seguirle. Llegamos a la conclusión, vieron que fueron 6 versículos, pero aquí había mucho que sacar. Espero que no se me hayan aburrido, que haya sido de bendición para ustedes. Aquí vimos que Jesús es el verdadero pastor que nos conoce, nos llama por nombre y nos guía con amor. Los fariseos y también hoy en día vimos líderes falsos buscan controlar sin compasión, sin amor. Pero aquí el kit del asunto. Los que son verdaderas ovejas de Cristo reconocen su voz y lo siguen con confianza. Y nuestra tarea es huir de esas voces extrañas y permanecer cerca del verdadero pastor, que es nuestro amado Padre. Gracias al sacrificio de Jesús hoy podemos caminar con Él, caminar en libertad, y eso es una bendición para nosotros hoy en día. Así que espero que esta lectura haya sido de bendición para ti. Te invito como siempre a que te puedas suscribir a mi canal, que me dejes un comentario, que compartas esta lectura con alguien más para que podamos expandir la palabra de Dios y ser de bendición los unos a los otros. Y nos vemos en nuestra próxima lectura de la Biblia. Que Dios te bendiga.